Por un video de TikTok conté que mi padre tenía adicción y que eso desencadenó en una especie de demencia. Y también conté que en una etapa de esta adicción hubo que realizarle un exorcismo. Antes de llegar a la parte del exorcismo, por obvios motivos, tenemos que ir un poco más para atrás y contarles un poco de cómo fue toda esta historia, porque saltado el exorcismo no van a entender nada y no va a tener ningún sentido. Estamos editando el video y me di cuenta que la hice un poquito larga porque conté la historia completa. Entonces, si venís del video de TikTok y no te interesa saber la historia completa y querés ir solamente a lo que te interesa y te compete, les dejo acá el índice de este video para que vayan adelantando hasta cada minuto y vayan viendo lo que les interesa ver. Así que voy a pasar a contarles cómo es vivir con una persona con adicción. Antes que nada quiero aclarar que yo me voy a referir a él como mi papá, pero no es mi padre biológico. Es la persona que se ganó el título, el cariño y el respeto de un padre. Papá llegó a mi vida cuando yo tenía unos 10 años más o menos, no recuerdo bien las fechas. Mi mamá y mi progenitor se habían divorciado y mi progenitor había tomado la decisión de irse de casa y abandonarme. Por problemas económicos y peleas con mi progenitor, tuvimos que irnos de esa casa porque la perdimos, en la que estábamos viviendo mi hermano mayor, mi mamá y yo. Ahí lo que hicimos fue, mi hermano mayor y yo, irnos a vivir con mis abuelos, y como no había lugar en la casa de mis abuelos para mi mamá, porque ya éramos 500 personas viviendo ahí, mi mamá se fue a vivir con su novio. El fin de semana me iba a quedar a la casa de ellos, en la semana no, porque yo en esa casa no tenía como un lugar fijo para mí, porque en esta casa también vivía el hijo de mi padre, mi hermanastro. Y los fines de semana, cuando él se iba a la casa de su mamá, yo me iba a la casa de ellos a ver a mi mamá. Y aparte yo una semana tenía que ir a la escuela y todas las cosas, y la escuela me quedaba cerca de la casa de mis abuelos me podían llevar, mi abuela me podía ayudar a hacer la tarea. Claro, esto porque siempre que cuento esta historia, un montón de gente dice, ay, qué forra tu vieja que se fue con el novio y te dejó abandonar la casa de tus abuelos. No, mi vieja nunca me abandonó, mi vieja siempre estuvo 100% presente en mi vida. Solamente que a veces la vida no es tan simple y a veces hay que tomar decisiones duras, porque ni yo tenía lugar para vivir en la casa de él, ni mi mamá tenía lugar para vivir en la casa de mis abuelos. Bueno, a veces hay que repartirse. En esta etapa de la vida es cuando entra el exorcismo. Pero antes de esto tengo que seguir contándoles un poco más de cosas. Sorry, no la quiero hacer larga. Cuando yo tenía 12 años y arrancaba el primer año de la secundaria, nos mudamos a una casa todos juntos. Mi mamá, mi papá y yo. Mi hermano mayor no se quiso mudar, así que él decidió independizarse, irse por su cuenta, y yo me quedé con ellos dos porque era menor de edad, tenía 12 años. Los comentarios más recurrentes en mi video de TikTok fue como, ¿por qué seguían viviendo con él? Y es como, ¿por qué no seguiríamos viviendo con él? Muchas veces una persona piensa en una persona adicta como el fisura que está tirado en la esquina de tu casa, que está todo sucio, está todo el día borracho, que no tiene trabajo, que no se baña y que no tiene dientes. Y no, en este caso, una persona adicta era un tipo empresario, súper inteligente, que se vestía de traje a veces, que llegaba a trabajar a las 12 del mediodía y se iba a correr, se iba al gimnasio, que era súper deportista. Y un tipo realmente bueno, con un corazón de oro, que adoptó a 2 nenes sin tener responsabilidad. ¿Por qué no tenía ninguna responsabilidad ni conmigo ni con mi hermano? Solamente era solamente era la novia de mi mamá. No tenía ninguna responsabilidad de haberme agarrado a mí como su hija, haberme cuidado, haberme dado todas las cosas que me dio, ni con mi hermano. Entonces, no siempre una persona adicta es una mala persona necesariamente. A veces una persona adicta es un padre de familia con un corazón de oro, súper mega bondadoso, con un montón de ganas de salir adelante, pero a veces la vida no se puede salir adelante. A veces las cosas realmente no son tan fáciles como decir, bueno, ya está, boludo, déjalo y listo. Sí entiendo que hay personas con adicción que se ponen muy violentas, porque conozco casos de personas con adicción que se ponen violentas. Eso sí, lo entiendo, pero este no era el caso. Hasta este momento de mi vida yo no recordaba que él haya tenido recaídas. En ese momento en el que nos mudamos a esta casa nueva, sí recuerdo unos pares de recaídas, pero eran recaídas tranquilas. Iba, se internaba, a los días salía. Pasaba un montón de tiempo, ibas internado, los días salía y así. Esta parte de la historia creo que la puedo calificar como el principio del fin, porque acá es cuando sí recuerdo que todo se fue a la shit. Y esto fue cuando nació mi hermanito menor. Yo recuerdo que él decía mucho que sentía que no iba a poder ser un buen padre, que no iba a poder salir adelante. El primer choque fuerte que yo recuerdo fue yendo al bautismo, que le agarró como una especie de, no sé, ataque de ansiedad, no sé.
en el auto y me acuerdo que frenó el auto a mitad de la calle y se bajó corriendo del auto. Y yo me bajé corriendo atrás de él y lo perseguí hasta frenarlo. Lo convencí de entrar al auto e ir al autismo. Y esto la verdad no me acuerdo si es un efecto Mandela que tengo en mi cerebro o fue realmente así. Así que esto tómelo con pinzas porque no me acuerdo si lo estoy recordando bien o no. Es que ese día en la iglesia él se fue al baño. Todos sabemos lo que pasa en el baño cuando sos adicto. Y de ahí mi mente recuerda todo como que mucho más oscuro. Porque las recaídas eran mucho más seguidas. Yo al ser más grande ya entendía y ya veía más todo lo que estaba pasando. También recuerdo acá que hubo un periodo de tiempo muy grande donde se internaba y él se escapaba del centro. Mi mamá me despertaba por años a la madrugada y me decía, che, Cami, ¿puedes cuidarlo a Fran? Porque tengo que ir a buscarlo con la policía porque se escapó y no sabemos dónde está. Ahí recuerdo estos momentos en los que decía que había murciélagos, que había murciélagos en la pieza, que había arañas que le corrían en el cuerpo. Cuando veía gente muerta en la casa, vos estabas tranquilo y de la nada se ponía a hablarle a la puerta y decirle, che, ¿quién sos? ¿Qué haces acá? O decía que había gente que se lo quería llevar a mi hermano, y es como estaba así, decía, no, que se lo va a llevar, se quiere llevar al nene. Ahí fue cuando arrancó a ser bastante feo, porque ahí ya arrancó sí, a complicar bastante mi vida, porque obviamente no es divertido despertarte a la madrugada porque está tu viejo gritando que hay un muerto ahí que se va a llevar a tu hermano. Ver a una persona bajo sustancias es horrible, es feo. Algo que a mí me quedó muy marcado es cuando se estaba yendo el efecto de estas sustancias. Estás transpirando pero a un nivel que nunca transpirás, estás todo el tiempo temblando, como que no sé si temblás por el frío, temblás por la ansiedad, pero estás como temblando, transpirando mucho. Ver a una persona que vos querés mucho en ese estado es como una imagen que te deja como... Pero cuando vos consumís mucho, como que la nariz se te arranca como a desprender. Todo el cartílago a él se le había roto, se le había partido. Pero bueno, una vez se hizo una reconstrucción y mi mamá me contó que cuando le iban pasando la camarita, viste que te pasan toda una cámara por adentro, iban metiendo la cámara y la cámara le iba rompiendo todos los huesitos de toda acá de la nariz. Me acuerdo que él se sonaba los mocos y salían pedazos de cartílago. Y obviamente a mí me arrancó a dar un poco miedo porque ahí yo ya entendía más. Ya entendía lo que era la adicción, ya entendía que no es algo que vos comprás en el kiosco de la esquina, que es un ambiente mucho más pesado en el que te estás manejando. Y yo una vez la escuché a mi mamá hablando de que había ido un tipo a cobrar, porque sé que él no le había pagado. La peor etapa de todo esto fue la última. Era insalubre vivir así. Yo iba a la escuela sin dormir, la escuela me molestaban mucho. Vos seguramente sos una falopera igual que tu viejo. Decile a tu hijo que me convide una bolsita. Decile a tu hijo que me convide una línea. Y no es gracioso. Estoy viendo lentamente cómo la persona que amo se está muriendo. No es gracioso que me vengas a joder con este tema. Se ponían a picar la tiza del pizarrón, la picaban y jugaban a que era... Flaco, esto ya lo veo todos los días en mi casa, no lo quiero ver en las 4 horas que estoy en la escuela. ¿Me puedes dejar en paz, por favor? Entonces, cuando todo esto se arranca a acumular, mi mamá le termina diciendo que se vaya de casa. Y él lo entiende y se alquila uno de estos departamentos que te alquilan amoblados, que lo alquilas por día. Y acá es cuando arrancó realmente un infierno para mí, que este último momento de mi vida yo lo recuerdo como un infierno. Me acuerdo que él iba a la noche a casa totalmente desesperado porque quería ver a mi mamá, porque me quería ver a mí, sobre todo porque quería ver a mi hermanito. En el estado que estás vos no puedes estar con el nene. Entonces eran las 3 de la mañana y él estaba tocando timbre, a los gritos sacados, todos los vecinos se despertaban. Entonces, bueno, por suerte no era una situación violenta. Toda esta lucha termina en enero de 2020, dando un paro cardiorrespiratorio. La última vez que yo lo había visto había sido en Año Nuevo. Él quería pasar Año Nuevo con su hijo, fue mi tío, a la casa de mi papá para que mi mamá pueda dejarla a mi hermano y que haya alguien ahí funcional que lo pueda cuidar a los dos. El último recuerdo que yo tengo de él es estar sentada en el auto, en la vereda, mi mamá entregándola a mi hermanito, y que él me diga feliz año, Cami, te amo, perdón por todo, no sé qué. Y yo ya estaba tan enojada en ese momento. Un poco me cagaste la vida, ¿no? Pasar por esas cosas no son fáciles. Obviamente el tener que cazar murciélagos a las 3 de la mañana o el
despertarte a las 3 de la mañana porque está como un loco en la calle y tener que pasar todas tus noches con la policía en tu casa, dando declaraciones, los vecinos metiéndose, todo el mundo sabiendo lo que es tu casa. Y yo un poco sentía que había perdido como que mi adolescencia, como que a mí nunca me salió el darme vuelta y decirle yo también, o el decirle que lo perdonaba, o algo. Y el 11 de enero yo estaba en mi casa, me llama mi mamá, y cuando me llama mi mamá es como que yo lo supe. Cuando el teléfono suena, que yo veo que me está llamando mi mamá, es como que adentro mío se me hizo un nudo en el pecho, y como que cuando mi mamá me dijo, papá falleció, es como que yo ya sabía, es como yo sabía que me estaba llamando para eso. Ahora que yo ya hice catarsis y ya está la historia un poco contada para que se entienda, vamos con lo que nos compete. Yo me enteré de esto hace muy poquitos años. Vieron que yo les conté, vivíamos separados. Cuando vivía mi hermano y yo en la casa de mis abuelos, y mi mamá y mi papá en la casa de mi papá. Ahí es cuando tiene lugar este primer exorcismo, y el exorcismo se dio en la segunda recaída fuerte que él tuvo. Mi hermano mayor es una persona que siempre estuvo muy metida en la iglesia, en la espiritualidad, y él nos arrancó a llevar a la iglesia. Papá estaba muy negado en salir adelante. Entonces mi hermano lo que arranca a considerar es que capaz que lo que había que hacer era una liberación. Capaz que había algo más que la voluntad que estaba frenando el poder salir adelante. Habla con una amiga de la familia que vivía en Roca, que ella sabía hacer liberaciones y que en ese momento estaba con un pastor que se había convertido en el cristianismo porque antes era una persona que se dedicaba a hacer magia negra. Imagínense que tienen toda una manzana gigante vacía, donde no hay nada, toda una manzana, toda una cuadra vacía donde no hay nada, solamente descampado y basura. Y que en el medio de ahí estaba la iglesia, que era una iglesia chiquitita, no era una iglesia de esas gigantes que ustedes ven, era una iglesia chiquita. Y me acuerdo que ya antes de entrar, mamá empezó a temblar, pero a temblar tipo epilepsia, básicamente, y caminaba temblando. Estaban sentados mi mamá, mi papá y mi hermano. Mamá en el medio. Mamá temblaba y le empezó a agarrar tipo como si hubiese sido un ataque de pánico. Yo sentía lo que estaba pasando, estaba cagada hasta las patas, mal, porque sabía que la que primero se iba a manifestar mucho era mamá. Y nada, me acuerdo que viene Sil, le apoyo una Biblia en los pies, en las piernas a mamá, y mamá se larga a llorar y a gritar, y yo no le digo, mamá, digo, está todo bien, le agarro la mano, y estaba llorando y gritando y tenía los ojos rojos, pero no era de lágrimas, tenía los ojos de sangre, era una locura eso, boludo. Y gritaba, y me acuerdo que estaba el pastor predicando y dijo, bueno, vamos a frenar acá, les voy a pedir a todos los que estén que se den vuelta, que se queden mirando la pared y que cierren todos los ojos, que no abran los ojos porque acá vamos a liberar demonios y eso puede entrar, así que nada, las únicas personas que pueden estar con los ojos abiertos son las personas que van a estar intercediendo. Nos pusieron tres sillas enfrente del altar, ahí en el medio. Empezó por mamá y no, se transformó la voz. Gritaba pero desgarrado, o sea, grito de desgarro desde adentro. Soltame, viste, así, sacadísimo mal. Me acuerdo que después mamá se plancha en el piso. Yo todo esto estaba con los ojos cerrados sentado en la silla. Acá viene la parte donde interceden a mi papá. Les comento yo porque acá justo lo se escucha un poco mal. Y empiezo a escuchar que empieza a toser, a hacer arcadas, a toser, a hacer arcadas. Y después me interceden a mí, que la realidad a mí no me pasó nada. Lo único que me acuerdo es que me tiran tipo con la silla, no me pasó nada. A mí en otras ocasiones me ha pasado de, no sé, ver todo blanco, sentirme suspendido, lo que verga sea. Acá literal no me pasó nada. Estuve todo el tiempo consciente, pero sí sentía paz y tranquilidad. Es que cuando terminan todo esto, que mi hermano abre los ojos, ve que mi papá había vomitado todos charcos de sangre. Lo que tenés que saber de todo esto, para si querés concientizar, y lo que yo pienso y la conclusión que yo saco atrás de todo esto, hay una palabra en la Biblia, la escribe, me
parece que el apóstol Pablo, no me acuerdo bien en qué versículo está, no existe guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados de los cielos. O sea, guerra ángel-demonio, básicamente. Lo que es vos podés estar poseído o endemoniado. Endemoniado es la persona que no es ella misma, que ya se le cambia la voz, ponele nombre también ego, porque los demonios son en parte de eso, o sea, cuando no es la conciencia la que opera, sino que operan las influencias, los pensamientos. Los demonios son pensamientos, así como los ángeles también son pensamientos, todo funciona dentro de tu cabeza. Ya cuando vos esas voces no las distinguís de voz de conciencia o pensamiento, y empezás a hacer lo que tus pensamientos dicten, se puede decir que estás endemoniado. Tenés voces en tu cabeza las cuales seguís. Ya una persona poseída es cuando ya no tiene conciencia de sí misma y actúan directamente sus pensamientos. ¿Qué pasa? Cuando hay una persona que está endemoniada o poseída, lo que sea, de alguna manera todo eso se tiene que limpiar y purgar. La realidad no es lo ideal, porque no existe lo que es magia negra o magia blanca, como así se entiende. Magia blanca es me cura a mí mismo. Una liberación como la que hicimos ese día, por más de que sea para el bien de otra persona, también es magia negra. Fíjate que no le sirvió de nada a Facundo porque se lo sacaron, y también, como dice la palabra, cuando expulsan fuera un demonio y dejan el espacio vacío, volverá con 7 más. Fíjate que después las recaídas que tuvo Facundo fueron cada vez peores. Porque él nunca se sanó a sí mismo. A él lo sanaron. A mí no me gustaba ir a la casa de mi papá. Vieron que les había comentado antes que yo vivía con mis abuelos y mi hermano, y mi mamá y mi papá vivían en otra casa. A mí no me gustaba ir a esa casa. Porque cada vez que yo iba a esa casa y dormía ahí, era un infierno para mí. Porque yo me acuerdo que a la noche me despertaba crucificada en la cama. Vos cuando te acostás así, acá. Acá va la cabeza, acá van las patas, ¿no? Yo cuando me despertaba a la noche, a la madrugada, yo estaba invertida en mi cama. Tipo, estaba mi cabeza de este lado, mis pies de acá. Pero el tema es que mi cuerpo estaba colgando de la cama. Ya era grande, debería tener unos 11 años, por ejemplo, pero yo dormía mirando paca paca, porque a mí la noche me daba mucho miedo, porque cada vez que dormía ahí, si no me despertaba crucificada, me tiraban de los pies. Y no es como sentís que te tiraban de los pies. A mí me tiraban de los pies, porque yo me caía de la cama. Y yo realmente sentía cómo me agarraban los pies y me tiraban. Y al otro día tenía las piernas rajuñadas. Todo esto en ese momento es como que dijimos, bueno, pesadillas. Pero hoy en día, con el diario del lunes, tengo en mi mente que quizás no fueron pesadillas, quizás fue algo más. Esto fue después de la muerte de mi papá, que mi casa tenía una energía pesadísima. Mi mamá tenía sueños raros. Bien, yo a la noche dormía y sentía que se me acostaban en las patas de la cama. Me acuerdo que yo me despertaba a la madrugada totalmente inmóvil. Y esta vez no veía nada. En otros momentos sí, cuando era más chica sí había visto cosas. Ahora no veía nada, pero escuchaba ruidos y escuchaba arañazos. Yo escuchaba muchos arañazos. Escuchaba como que yo estaba dormida así, me estaban rajuneando la pared acá al lado de mi cama. Entonces ahí mi mamá tomó la decisión de ir a este otro brujo. Acá lo que estaba pasando es que esa energía que estaba en mi casa no era mi padre. No es que vos decís, ay, bueno, él se fue, pero lo siento acá, está presente, me cuida. No era él, era otra energía. Porque a mí porque cuando estás como ahí dándole fuerza a una energía, como queriendo que él esté acá, sí, puede que abras una puerta a que esté la energía de tu papá, pero puede que abras una puerta para que esté la energía de otra cosa. Y acá lo que pasó es que abrimos una puerta para que esté la energía de otra cosa. Esa terapia es una terapia de vidas pasadas y energías. ¿Por qué? Yo cuando Facundo se murió, yo sentía que habían energías densas en casa, me sentía como aplastada, sin ganas, sin fuerzas. Me despertaba a la noche sintiendo cosas. Me pasó eso de que sentía que Lola me caminaba arriba de la cama y Lola no estaba. Me pasó lo de... Les cuento esta parte del audio porque mi mamá justo nombra a una persona que no quiero que se nombre, así que se las cuento yo. Pero mi mamá lo que cuenta es que ella estaba soñando que mi papá se quería llevar a mi hermanito. Y cuando ella se despierta de ese sueño, mi hermanito estaba sentado en el borde de la cama gritando y llorando que por favor lo suelten, que lo estaban rajuneando y que por favor no se lo lleven. Entonces es como, yo estoy soñando que se están llevando al nene, y cuando me despierto, claramente el nene está diciendo que alguien se lo quiso llevar y que lo estaba rajuneando.
esto está trascendiendo un sueño, ya no es un sueño, es algo más. Alejandro trabaja sobre ángeles y maestros. Todos tenemos ángeles y maestros que nos acompañan en nuestras vidas. Y bueno, él se conecta con esos ángeles y maestros de cada persona y investiga un poco sobre tu vida, qué te está pasando. Uno cuando pierde a una persona muy importante en su vida, lo deja ir o está pensando mucho en esa persona y es como que no cierra puertas y todo el tiempo sintiendo que esa persona está con vos, lo que puede hacer es abrir puertas a otras energías que no son tan buenas. Bueno, según Alejandro, lo que había en casa era una energía negativa, una energía oscura. Entonces lo que hace Alejandro en esa terapia es cerrar esa puerta para sacar ese, ponele entre paréntesis, un demonio, porque para Alejandro era un demonio, lo que yo tenía en casa. Y pude como cerrar ese capítulo con Facundo, de perdonarlo, de decir, bueno, listo, se murió, estaba muy enfermo, no se pudo hacer nada, como que me perdoné a mí misma, lo perdoné a él. Pero bueno, ¿yo qué creo? Yo creo mucho en las energías. Yo creo mucho en Dios. Creo que Él es el que está a mi lado siempre cuidándome. Entonces yo creo que todo en la vida por algo pasa y hay que ser positivos y tener siempre energías positivas, siempre pensar en positivo, que es lo que yo siempre me enojo cuando vos no me va a salir, no voy a poder, ¿no? ¿Viste? Yo me enojo y te digo, vos pensás mucho en negativo. Tenés que ir positiva a hacer todo. Y obviamente que no todo es color de rosas, pero bueno, cuando uno es positivo las cosas son mucho mejores. Así es. Creo que eso es vivir con una persona adicta, o por lo menos en mi experiencia. No tengo mucho más para acotar a este video, creo que ya les conté todo. Y realmente espero que sea todo porque no quiero más lore familiar. Así que realmente espero que esto sea lo último que me enteré de mi familia. Chicos, no se droguen. Ah, mentira. O sea, si se quieren drogar, dróguense. Tipo, esto no es ningún discurso antidroga. Solamente les estoy contando mi experiencia. Bueno, chau. Y por un video de TikTok conté que mi padre tenía adicción y que eso desencadenó en una especie de demencia.